Buenas tardes, les habla el doctor Eduardo Burga Montoya. Yo soy miembro del Comité de Revalidación en Psiquiatría de la Asociación Médica Argentina y soy profesor consultor de la Asociación de Psiquiatras y profesor titular de la Universidad del Salvador de Psiquiatría, psicoterapeuta y también profesor de la maestría de Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Voy a iniciar una serie de pequeños módulos para informar a la población general sobre las drogas y el estrago que están causando hace mucho tiempo, pero cada vez más actualmente. En este momento nos vamos a dedicar a la intoxicación por cocaína, que ha causado numerosísimas muertes desde hace muchísimos años. Lo que observamos es el polvo blanco derivado de la planta Erythrocylon coca. Esta es la planta de Erythrocylon coca y la mayor superficie de cultivo, como se puede observar en la foto. El principio de esta droga es la benzoilegonina, es el grupo químico, por eso cuando se realizan pruebas de laboratorio se ven metabolitos de la cocaína, la norcocaína, la benzoilegonina, ¿sí? Diferentes metabolitos que no tienen el mismo nombre que la cocaína. La vía de administración es inhalada, como se observa, esnifada, fumada o intravenosa, que es muy tóxica. Los productos derivados de la cocaína son lo que generan la pasta base, que son muy tóxicos porque tienen los productos más deleterios y más dañinos para la salud, que son el desecho de lo que queda de la cocaína, y son altamente adictivos y producen grave deterioro y daño cerebral. El daño de la cocaína lo podemos ubicar en dos grandes áreas, o tres grandes áreas que en realidad serían dos: la neuropsiquiátrica y la cardiovascular, ¿sí? La neuropsiquiátrica es el daño que produce en todo el cerebro. Los cerebros de Paco son cerebros de grave atrofia generalizada y sobre todo frontal, y el daño de la cocaína es sobre todo a nivel del cerebro frontal. El cerebro frontal tiene que ver con varias áreas, que tiene que ver con los valores preventivos, tiene que ver con la inhibición del cerebro que piensa si es conducente a una acción, y tiene que ver con el pizarrón mental, el Blackboard Mind, que es el que me permite organizar un futuro y organizar un plan de acción con respecto a unos valores y con respecto a un proyecto de vida. Todo esto daña la cocaína. Por eso se observa que la gente que consume Paco realiza actos delictivos sin inhibición y puede atacar o matar a alguien sin mayor, digamos, motivo, porque tiene el impulso y no lo puede ni pensar como valor, ni frenar o inhibir, porque eso es todo tarea del cerebro frontal. El mecanismo de acción es que la cocaína interviene entre las dos neuronas. Las neuronas se comunican liberando neurotransmisores de una a otra, ¿sí? De la que está en la superficie de arriba a la neurona en la superficie de abajo. El cerebro tiene un mecanismo ahorrador. Parte de lo que se liberó se vuelve a la neurona de arriba como ahorro. La cocaína inhibe completamente el ahorro que vuelve a la neurona de arriba. Eso se llama recaptación. La neurona no ahorra nada, no recapta. De lo que libera no vuelve a recaptar. Entonces produce una sobreoferta enorme para la neurona que está abajo y eso produce grave daño cerebral. Porque la mediación química que produce sobreoferta es totalmente tóxica. El flujo normal de neurotransmisores es como si a uno le dieran un abrazo. Pero si viene un jugador de de los All Blacks de 150 kilos y le da un abrazo fortísimo a un chico de 7 años, lo daña completamente. O sea, la sobreoferta de neurotransmisores produce un grave daño cerebral.
Entonces, el daño que se observa con los diferentes tipos de formas de llegar de la cocaína al cerebro, el daño se produce a nivel, como dijimos, neuropsiquiátrico, daño frontal del cerebro frontal, pero también de todo el cerebro. Se produce un daño, este daño neuropsiquiátrico también produce un daño cardiovascular. La cocaína produce una vasculitis alérgica, daña los vasos intrínsecamente, la pared de los vasos, y predispone a hemorragias, a trombosis, accidentes cerebrovasculares y tromboembolias. Hay numerosísimas personas, adolescentes, adultos jóvenes, gente que ha consumido, que muere tempranamente con comas, hemorragias, muertes súbitas, ¿sí?, por hemorragias, tromboembolias o arritmias graves inducidas por la cocaína, o infartos, porque la cocaína, además de la vasculitis alérgica a nivel de los vasos, produce una hipertensión, un aumento de la presión muy fuerte que origina un daño cardíaco. Y aparte produce arritmias, también daña al corazón en sí, produce arritmias, ¿sí? Produce un aumento de la muscular en las coronarias, que muchas veces produce infarto, como yo vi una vez en una diapositiva de una histopatóloga forense que nos la mostró, excelente tema, donde se produjo el infarto porque la capa muscular de la arteria coronaria que irrigaba el cerebro era tan gruesa que se había producido un infarto porque no pasaba oxígeno al corazón, ¿sí?, sin depósito de grasa en el colesterol, una persona de 20 años que había fallecido, la autopsia. Entonces, produce daños severos, daño vascular, daño cardíaco y daño neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico, dijimos, el daño frontal que impide valorar las conductas, pero también produce, mientras tanto que produce tanto daño cerebral, produce daño psicológico y psiquiátrico puro, entre comillas, porque siempre el daño psicológico y psiquiátrico es un daño cerebral, pero no el daño cerebral todavía grave. Mientras se va produciendo el daño grave, el daño intermedio, psicológico-psiquiátrico, por decir así, todavía cuando no es detectable por un análisis macroscópico, en el inicio y en el comienzo, los primeros años del consumo, ¿sí?, ¿qué va a producir este tipo de daño? Va a producir alteraciones neurocognitivas y gran depresión, ¿sí? Por lo cual lleva al craving, a la necesidad de consumir más. Acá vemos los daños a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. Taquicardia, presencia de taquicardia, hipertensión, arritmias como fibrilación auricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y por la hipertensión, gran vasoconstricción periférica. El daño vascular produce esta vasoconstricción que produce una gran hipertensión. Lo que hablamos del daño vascular que produce vasculitis, hipoxia, daño celular y muerte celular. La lesión endotelial causa un efecto trombogénico directo. Quiere decir que cuando se daña un vaso, o el vaso se rompe y tengo una hemorragia y la persona entra en coma, aunque sea joven, o produce una acumulación de plaquetas que termina generando que se tape esa arteria, lo cual se llama trombo. Aquí tenemos una arritmia que termina con el tiempo siendo fatal, inducida por cocaína, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona consume, y las personas que consumen son dos grandes poblaciones, los que tienen problemas afectivos, mal dicho está la puerta de entrada que es alguna droga. La puerta de entrada son los problemas afectivos, familiares, psicosociales, es una gran población. La otra población son los problemas
neuropsiquiátricos. Quiere decir que las personas que tienen grave tendencia a la depresión o problemas psiquiátricos, bipolares, borderline, esquizotípicos, esquizoides, paranoides, sobre todo con tendencia depresiva, la cocaína les produce un estímulo muy diferente a las personas normales porque les produce un gran aumento del estado de ánimo. Es una forma patológica de automedicarse que produce grave daño. Entonces hay dos poblaciones que se quedan adictas a la cocaína y a muchas drogas. Los que tienen problemas afectivos familiares, que es la mayoría, y otra minoría, los que tienen problemas psiquiátricos por los cuales buscan una droga para levantar el ánimo. Es muy importante entender que el daño producido por la cocaína, que es letal, la gente joven y la gente adulta joven, los adolescentes, tienden a desmentir este daño. Desmentir es un mecanismo psicológico que implica que uno ve una evidencia, ve gente que se muere joven, músicos, gente de la cultura, gente común, trabajadora, que puede ser adicta, ¿sí? Y tienden a negar cuando ellos consumen porque como el daño no es inminente y se va produciendo de a poco, ¿sí?, se tiende a negar. Ese refuerzo profundo de la negación psicológicamente tiene un nombre que se llama desmentida. Se desmiente el daño por el instinto de muerte, ¿sí? Esa pulsión de muerte hace que yo desmienta los daños que me producen las drogas. Y el cuerpo, como se dice comúnmente, pasa factura más adelante. Mucha gente que cree que, por ejemplo, fuma 20 años, después deja de fumar y dice, ¿cómo me agarré un tumor pulmonar si yo había fumado hasta los 35 años, 20 años o hasta los 38 años y ahora tengo 65 porque el exceso de alcohol grave cuando uno es joven, el exceso de tabaco, el exceso de cocaína, si la persona lo deja lo mata tempranamente, pero si lo deja uno, por supuesto que mucho mejor dejar que nada, pero queda como una memoria en el cuerpo, una memoria neuroplástica o somatoplástica. Bueno, muchas gracias.